espacio. Melanie, muy amable. Gracias a ustedes y ecuatorianos, gracias por acompañarnos en este espacio y conocer la verdad. Así es, y también darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando a esta entrevista. Capitán, realmente lo que está sucediendo ahora, la Corte Constitucional falló a su favor en cuanto a lo que sucedió realmente hace algunos años atrás, que por medio de este correo masivo que usted contestó en el periodo del gobierno del expresidente de la República, Rafael Correa, pueda realmente ahora nuevamente retomar ese caso, que nos pueda conversar qué es lo que exactamente pasó en ese entonces. Bueno, como los ecuatorianos conocen, año 2016, nosotros estábamos en ese tira y jala entre Ejecutivo, Fuerzas Armadas, almirantes y generales. Cada semana relevaba mandos del expresidente Correa, de paso hoy prófugo de la justicia, y los mandos medios, un capitán de corbeta comandando un batallón, y yo ya me empecé a preguntar si esto era para lo que nos estábamos preparando, para que el poder político haga y deshaga con nosotros. Y también, Melanie, acuérdese usted que habían los inconvenientes con el ISFA, la falta de respeto a los jefes militares. Ya hubieron 2 oficiales que tuitearon, que lo sancionó, que hizo público su descontento en las sabatinas. Hasta que me di cuenta de que el presidente de aquella época, con sus ministros de defensa, comenzaron yo diría, sí, no me equivoco o no me atrevo a equivocarme al señalar de que empezó a desestabilizar dividiendo a la tropa y oficiales. Empezamos a recibir correos a nivel directamente, Presidencia de la República, Comunicación, Presidencia, y eso ya no estaba bien. O sea, exactamente en esos correos que habían, porque usted contestó indicando estar totalmente en contra de... Propaganda, propaganda y esa comunicación agresiva indicando de que el poder político funcionaba a la perfección, no había corrupción, todo era en beneficio de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Pero ¿sabe qué era lo más preocupante? Que en esa época el presidente Correa hablaba con las FARC. El presidente Correa empezó a través de comisiones de la verdad, 30S, Alfaro Vive Carajo, empezó a tener un doble discurso. Hasta que un día ya recibimos un correo en donde rafael.correa.gov.es. Y esto ya no es normal. 8 párrafos, dije no. Les pregunté a otros oficiales si iban a contestar. Sí, mi capitán, vamos a contestar. ¿Por qué contestamos y por qué no contestaron nuestros jefes? Porque Correa directamente empezó a hablar con nosotros. Fue una comunicación directa, ya no hubo el órgano regular, ya no hubo... Se saltó el órgano regular como tal. Él se saltó el órgano regular, ya no tomaba en cuenta a los almirantes, ya no tomaba en cuenta a los comandantes. Él hablaba directamente con Cordero y con Patiño. Pero en ese entonces, sus jefes, ¿qué fue lo que mencionaron? Porque después del mensaje que ustedes contestaron, ¿cuál fue la respuesta de ellos? Antes, unos 3 días antes de que llegue este correo, el almirante Zarzosa, comandante general de Marina, comenzó a recorrer las bases. Y ahí ya me habían grabado a mí un audio y se hizo público ese audio. Buscaban cualquier pretexto, Melanie, para perseguir y dejar un precedente de que la revolución ciudadana no se podía prolongar 100 años si no tenían cogidos del cogote a los militares y a los policías. Eso era un hecho, ha funcionado en Cuba, ha funcionado en Venezuela, y esos son los mandamientos del Foro de Sao Paulo. Le contesté el correo, fuimos llevados a Consejo de Disciplina entre 5 y 10 oficiales. ¿Qué fue exactamente, capitán, lo que usted contestó en ese correo, en ese entonces? Hablaba de que tenía una buena relación con los jefes militares y yo le indiqué que insultó como trogloditas a tal y tal general. Hablaba del ISFA y yo le contesté con números de que estaba equivocado. Hablaba de la corrupción, le contesté de la corrupción que había tanto dentro y fuera de Fuerzas Armadas. Los terrenos del ISFA. Es decir, había una serie de cuestionamientos que muy educadamente... Ahora, hay una frase que yo creo que eso fue lo que le alteró a él. Deje de meterse con Fuerzas Armadas, instituciones de siglos de tradición y su moral está en entredicho. Eso fue el motivo para que comience la persecución. Y bueno,
no es el problema la sanción per se. El problema es cómo utilizó él los mecanismos del Estado. Me llevó a dos fiscalías a declarar. Me hizo 2 consejos de disciplina. Presentó una acción extraordinaria de protección como presidente, cuando la acción extraordinaria de protección es para usted o para cualquiera de nosotros. Es decir, es el reclamo al abuso de poder del Estado. Imagínese, eso hizo Correa. Siendo el Estado, se presenta a él mismo una acción extraordinaria de protección. Y ahí la jueza Wolf, por eso le llaman la jueza de los 4 minutos, en 4 minutos falló en mi contra. Segundo consejo de disciplina. Y de ahí viene, miren, y esto es importantísimo, ecuatorianos, hasta el primer consejo de disciplina todo el mundo decía muy bien, capitán Ortega. Esa es la forma de levantar la voz. Presenta la acción extraordinaria de protección, vuela la cúpula militar, salen los almirantes, quedan los almirantes ya de agrado de él, los que iban a cumplir las órdenes, los que me sancionaron, y ahí sí, nadie apareció. Mutis, absoluto silencio. Pues yo creo que esto ya es un momento de reflexión. No quisiera alargarme en esto porque escribí hasta un libro de esto, Melanie. Le voy a obsequiar. Y los ecuatorianos pueden googlear y pueden encontrar información de esto a su disposición. ¿Sabe qué es lo más importante de todo esto? Capitán, ¿usted considera que el correísmo le truncó su carrera militar? No solo a mí, y no solo mi carrera militar, a mucha gente. Y ¿sabe lo que fue para los policías y los militares al haber vivido el 30S? A los del caso Fibeca, cuando ya estaban absueltos, que otra vez les llamen a ese infierno que significa estar en los juzgados del Ecuador. ¿Sí? A eso quiero llegar, que lo más importante de todo esto es el lado humano. Miren, ecuatorianos, lo que ha vivido mi madre, lo que han vivido mis hermanos, lo que han vivido mis más cercanos amigos, lo que han vivido mis hijos, lo que han vivido mi familia política, lo que han vivido todos quienes me conocen y han estado cerca mío, es inenarrable, inenarrable, a tal punto que esto, mire, sin haber reparación, sin haber retornado a la Armada, para nosotros, para quienes, y para muchos ecuatorianos, hablábamos tras cámaras, esto es una luz al final del camino. Por eso es que yo tengo la plena constancia, créame, tengo la fe y la esperanza de que los jueces de la Corte Provincial del Guayas van al menos a solidarizarse con el lado humano del capitán Ortega y de todo su círculo, lo que hemos pasado. Yo no le recomiendo a nadie, además creo que este camino yo lo escogí por voluntad propia, pero dígame usted está aquí en el canal, sigue su día a día normal, y de pronto viene una aplanadora llamada Estado, les confiscan los bienes, les denuncian públicamente, les crean historias, les crean troles, y encima les toca ir a la fiscalía a defenderse por denuncias que ni se imaginan. Eso, multiplíquele por 100, por 1000, eso pasé yo, han pasado mis hijos, ha pasado mi madre, ha pasado mi familia. Vulneraron sus derechos por completo. Lo acaba de admitir la Corte en sentencia. La Corte Constitucional. Correcto. Lo acaba de sentenciar la Corte Constitucional. ¿Qué tanto daño causó, capitán, ser separado de las Fuerzas Armadas? No poder encontrar trabajo hasta ahora. Se le cambia totalmente el proyecto de vida. Tengo muchísimos amigos que tienen muy buenos cargos en lo público y privado, pero ¿sabe lo que me dicen? O me han dicho, Edwin, pero por favor, si llegas a entrar en esta institución o en esta empresa, tienes que olvidarte de tus redes sociales. Le ponen una mordaza y le dicen, perfecto, trabajas en lo que yo te digo, en lo que yo te ponga, pero te callas y cierras la boca. Lamentablemente, o para bien o para mal, yo creo en los principios, yo creo en los valores, yo creo en el honor, creo en la dignidad. Y quiero ya esto que quede atrás. Más allá del fallo de los jueces de la Corte Provincial, Melanie, ecuatorianos, a mí me interesa que todo vuelva a foja cero. A foja cero, es decir, que el sol salga para todos. Me indicó que hubieron dos procesos pasados en donde no se permitió esto y que ahora sí ya fallaron a su favor la Corte Constitucional. Melanie, me negaron todo.
apelación, Consejo de Disciplina, sanción del Consejo de Disciplina, apelación al Consejo de Disciplina, apelación al Consejo de Oficiales Superiores, apelación al Ministro de Defensa en recurso administrativo. Vámonos afuera. El juicio, la denuncia por el audio filtrado se desestimó. Sí, abogados por aquí, abogados por acá. Llegué al punto que el que le habla comenzó a redactar las sentencias. Vámonos a Quito a buscar asesoramiento. Entramos ya en la parte constitucional. Presentamos acción extraordinaria, acción de protección. Impugnación a la acción de protección. Medidas cautelares en la CIDH. Habeas corpus, me dio neumonía el día que me sancionaban y que cumplía el arresto de rigor. Sí, todo lo que usted se puede imaginar. El hecho de que yo esté aquí es porque, y lo acabo de publicar, mi único mérito no es que he sido valiente, no es que he sido perseverante, que he tenido paciencia, que he desafiado el sistema, no. Mi único mérito es el amor profundo que yo tengo por la patria. Y eso se ha visto, créame, por eso es que yo pido a todos aquellos que me sancionaron, a todos los jueces que firmaron sin siquiera leer los expedientes, a todos los almirantes y comandantes que se precisaron en cumplir órdenes fratricidas, al mismo Rafael Correa, al mismo Alexis Mera, al mismo Ricardo Patiño, que esto ha quedado en el pasado, que más allá de que retorne a la fuerza, más allá de que mi señora madre tenga paz, mis hermanos tengan paz, a todos nuevamente se nos restituya nuestros derechos o nuestro proyecto de vida vuelva a ser el que teníamos al 2016. Esto ya queda en el olvido, porque no hay nada más saludable para el país que empezar desde cero, que borrar todo lo que nos ha hecho daño. Y por eso, si usted se da cuenta, esto para mí Capitán, pero realmente ha sido una persecución durante todos estos años en donde definitivamente han existido daños personales, le han perjudicado conseguir trabajo y también a su familia directa que también le ha perjudicado. ¿Cuál es esa reparación que usted solicita? No es como que todo se pueda quedar en el olvido y dejarlo así. Algo también tiene usted que solicitar. Mire, esto está en manos de 3 jueces. Melanie. Yo estoy plenamente satisfecho, contento por la resolución de la Corte Constitucional, por la sentencia de la Corte en donde acaban con la simple frase de señalar que se han vulnerado mis derechos. Créame que es decirle al Ecuador, señores, yo tuve la razón. Yo levanté la voz por pedir respeto a Fuerzas Armadas, por pedir que se respete la jerarquía militar y por pedir que dejen de robar, que ya basta de tanta corrupción. Eso para mí significa la mayor medalla hoy por hoy, que mi honor jamás fue mancillado y que yo haya retomado esa dignidad que fue atropellada por el poder político y que fue cumplida por el mando militar. ¿Por qué considera que actuaron de tal forma con usted, capitán? Le tenían terror a Correa, no sé si hasta ahora le tienen terror, es un señor como usted o como yo, de carne y hueso. Yo no sé por qué se le debe tener el miedo al ser humano. Lo que debemos tener miedo es justamente a aquello, a perder la dignidad. Eso es lo que más debe llamarnos a nosotros, a nuestras conciencias. Ahora lo que venga, como usted señala, y yo anhelo vestir el uniforme, pero en este proceso, en esta curva de aprendizaje, lo que más he valorado, ¿sabe qué es? Tener salud y vida. Volver a entrenar, poder hacer un video enviando un mensaje, tener la cara limpia para enfrentarse a cualquier situación en el día a día en la vida. Que eso lo haga con uniforme. Bienvenido sea, se hizo justicia en mi caso. Es lo que más anhela en estos momentos. Sí, sí, es que... Pero 7 años realmente se tardó la justicia para poder determinar la vulneración de sus derechos. Melanie, ¿Qué considera usted? ¿Cómo está la justicia ecuatoriana? Melanie, primero, ¿sabe cuánto cuesta un abogado constitucionalista para lograr al que se le admita un caso en la Corte? Ni me pregunte. Los patrocinios legales para los trámites de la Corte Constitucional son sumamente elevados. De hecho, y no me da vergüenza decirlo, estoy vendiendo mi camioneta, ahora vine en mi moto. Tenía 2 activos y ahora me quedo con uno porque tengo que asumir mis responsabilidades con quien
de una u otra forma logró persuadir a los jueces de que yo tenía la razón. Ahora, ¿qué me decía, perdón? Que realmente, ¿qué es lo que usted piensa acerca de la justicia ecuatoriana? Porque 7 años tuvieron que Mire, tardar para que sí, determinen la vulneración de sus derechos. mire, Melanie, y ecuatorianos, yo creo, y también le decía aquí a la señorita tras cámaras, yo creo que esto nos ha dado una luz al final del camino, no solo a quienes hablan, no solo a quienes tienen represados todos sus procesos en la Corte Constitucional, el más alto nivel de rector de las leyes y de nuestra Constitución en el país, sino a todos los ecuatorianos. Mire, de 9 jueces, 8 dijeron, oiga, señor Correa, oiga, Estado ecuatoriano, le jodieron a Ortega. Ahora ya no depende de ellos, sino de la Corte Provincial, de que ellos definan en qué medida me hicieron daño. Eso ya no está a mi alcance. Pero que de 9 jueces, eso da mucho que pensar en bien de todos nosotros. Yo creo, ecuatorianos, que es momento de empezar a tener fe. Como les dije, mi único mérito es el amor a la patria, pero ustedes saben que todo lo que implica amor abarca un montón de principios, un montón de valores. Y uno de ellos es el nivel de tolerancia. Se ha derramado, créame, muchísimo veneno por mi causa. A tal punto que mis jefes, espero que algún día entiendan, yo creo que hay muchos almirantes con una elevada dosis de sabiduría, entiendan que yo me defendí frente a un ataque. Si es que la amenaza, el enemigo les ataca, lanza misiles a los buques tienen que defenderse, tienen que lanzar chaps, tienen que generar guerra electrónica y tienen que contraatacar. Eso me pasó a mí. Ahora he depuesto las armas, mi única arma a este momento, hoy por hoy, es la verdad. Y espero que con su sabiduría, que sus palas doradas y sus laureles, señores jefes militares, logren entender que frente a ustedes tuvieron a un patriota. Nada más ni nada menos, a un patriota. Usted aspira entonces volver a vestir su uniforme y estar al frente. Yo le pregunto más bien algo a usted. En estos 7 años, me imagino que usted en algunos años a pesar que usted es muy joven para los medios de comunicación, pero en estos 7 años, pregúnteme usted más bien a mí, si he necesitado uniforme para hacer patria. No lo he necesitado. Pero si el destino me da nuevamente mi camuflado de infante de marina, con mis parches de comando, paracaidista, hombre rana, lancero, créame que lo haré de la misma forma que lo he hecho afuera sin uniforme. Capitán, realmente agradecemos su espacio, su tiempo por habernos conversado y retomar este tema que realmente ha sido muy fuerte durante toda esta persecución que ha pasado durante todo este tiempo, que es lo que puede dar su mensaje a través de lo que está sucediendo actualmente en el Ecuador en cuanto a la justicia, sí. Y esperamos también que la situación termine a su favor. Gracias, Melanie, gracias a la data, gracias a los ecuatorianos que nos acompañan a esta hora. El único mensaje es el que puedo dar de carne y hueso, que lo vengo haciendo todos los días de mi vida, dentro y fuera de la institución. El Ecuador es pequeño en territorio, pero es inmenso en costumbres, en valores, en historia, en millón facetas. Pero sí hay una cosa que debemos nosotros ya pensarla seriamente, y es en deponer esa forma fácil que muchos consideramos en avanzar en las vidas, en nuestras vidas. Lo que fácil viene, fácil se va. Por eso es que ahora tenemos ya no un solo enemigo en común, como nos enseñaron desde pequeños, sino ahora son algunas bandas que están destruyendo a nuestra juventud, que están destruyendo a nuestra niñez. Pero ¿sabe cuál es la principal banda? Y en eso quiero que también llegar al corazón de los políticos ecuatorianos. Que todos aquellos políticos que están ocupando cargos públicos por enriquecerse, por favorecer a las bandas que se encuentran destruyendo en las calles a nuestra juventud, que están causando zozobra, que generan inseguridad, ustedes también depongan las armas
¿Y sabe cómo deponen ellos las armas? No candidatizarse ni cumpliendo órdenes de los jeques de la política tradicional, ni tampoco de los capos de las mafias. Depongan sus armas, vuelvan a su vida normal y dejen la política para la gente decente. Ese es mi mayor mensaje. Y en mi caso, créame, yo ya me siento victorioso.